Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Había una vez una mujer. Hoy vamos a hablar del tema del estrés, cómo hacer para que no nos sea perjudicial a nuestra salud. Para eso ya vamos a invitar, porque está con nosotros el doctor Guillermo Heredia, que es médico cardiólogo. Le damos la bienvenida, pase por favor. Bienvenido al living de Había una vez una mujer. Gracias por estar aquí. Tome asiento, por favor. ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien. No le vamos a preguntar si está estresado, porque... si súper no, estresado. Súper estresado. Bueno, ¿qué es el estrés? A ver, cuénteme. Digamos que hay muchas formas de definirlo científicamente y todo eso, pero básicamente es una percepción desadaptada de lo que nos rodea y que nos altera y que nos quita el bienestar y nos hace infelices, digamos. Claro. Fue muy estudiado en modelos biológicos hace muchos años, hace como 50 años que se habla de estrés, o más. Pero siempre se consideró que el estrés es como que viene de afuera, y en realidad no es así, sino que el estrés es más bien una respuesta general del organismo a algo que a uno lo agrede. Eso que a uno lo agrede puede ser algo del mundo exterior, digamos una cuestión de efecto físico, pero la mayor parte de las veces, y donde enfocamos básicamente, es en la percepción de los eventos, de las cuestiones psicológicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede ser cómo vemos el mundo. Digamos que sí. Puede ser algo así. Es como vemos, básicamente es como vemos el mundo. Sí. Y hay personas que tienen una gran adaptabilidad a tener una mirada sana de las situaciones, o ubicarse en lugares donde no se tiene una posición sufriente, sino que es adaptable, maleable, digamos. Para relacionarse mejor con las cosas que habitualmente pasan en la vida de casi todo el mundo, ¿no? Claro, porque algunos dicen, bueno, ver el lado positivo o no tanto de las cosas, ¿no es cierto? Si me pasa tal o cual cosa, pensar que, bueno, que a lo mejor por algo pasa, que tengo que ver el lado positivo. Puede ser por ahí, digo, salvo que estemos hablando de algún acontecimiento, bueno, ya más complicado, como puede ser, bueno, el fallecimiento de un familiar, o bueno, ya esa es otra cosa, pero... Todos los eventos, aún los peores... Sí. Tienen múltiples formas de ser mirados. Incluso los más terribles, incluso las grandes pérdidas, ¿no es cierto? Donde una cosa es decir, qué terrible, yo de esto no salgo o muero, o lo que sea, y la otra es darle, qué sé yo, una mirada más filosófica a la pérdida vital de un ser querido, inclusive, donde uno va a pasar por etapas de duelo, pero finalmente va a retomar, como habitualmente pasa con casi todo el mundo, ¿no es cierto? Claro, seguro. Diferente es que uno tenga una perspectiva personal muy, muy limitada de la vida, como les ocurre a los viejitos, donde muere uno y enseguida muere el otro, pero es porque la perspectiva hacia adelante del deudo, digamos, es muy pequeña. Por otra parte, si uno está muy mal, si uno está deprimido, digamos, la vivencia de las circunstancias negativas, que en realidad son situaciones de pérdida en general, no de pérdida vital, de pérdida de tiempo, de pérdida de dinero, de pérdida de afecto del otro, de pérdida de una posición social, de pérdida de un lugar en el trabajo, etc. Cada vez que uno percibe que eso está ocurriendo, hay quienes recobran enseguida, a pesar de la pérdida, y otros que los lleva a enfermar, qué sé yo. Pero siempre son como modelos de personalidad dentro de lo que hay una cuestión heredada y una cuestión aprendida. Y todo eso está dentro de lo que se le llaman filtros cognitivos, que es el lente con el que uno mira las cosas. Claro. Eso es inevitable. La respuesta del organismo es en función de qué es lo que leemos, no de qué es lo que ocurre. ¿Y eso es mental? O sea, yo tengo que predisponerme a decir, bueno, o sea, es netamente mental, supongamos, me pasa tal cosa y yo digo, bueno, no, pero me lo tengo que tomar bien, tengo que pensar. ¿Es mental, me refiero? Sí, digamos que lo que pasa es que hay formas de entrenarse para uno tener una visión más saludable, digamos, ¿no es cierto? Es obvio, eso para quienes normalmente tienen una visión menos saludable del mundo, digamos, ¿cierto? Sí. Porque hay otros que no lo necesitan, lo hacen naturalmente. Hay gente que es súper positiva siempre. Siempre, claro. Desde chiquitos, además. Sí. Esos modelos de personalidad son desde el nacimiento, son según cómo tenga uno determinado tipo de activaciones cerebrales. Otros, los que tienen activación del hemisferio cerebral derecho, son más sensitivos,
más melancólicos y también más dados al arte y esas cosas, pero las cosas afectan más. Por lo tanto, esos patrones de visión del mundo, digamos, son cosas que uno trae de herencia, sí. Y dentro de lo que uno trae de herencia no solamente es de papá y mamá y abuelos, sino incluso ancestral. Así que todas esas cosas ancestral, la reacción de estrés, la reacción de estrés originalmente es una reacción por la pérdida de la vida, ante la percepción de la probable pérdida de la vida. Es algo que, como decía el otro día de una charla, imaginarse a una cebra oliendo a un león que está a 50 o 100 metros. Pone esa reacción que pone en marcha, es la misma que ponemos en marcha, con diferentes niveles de intensidad, cuando uno se pone muy mal porque, bueno, como me acaba de pasar recién con un tarado que venía de un auto que me empezó a insultarme porque abrí la puerta delante de... Bueno, evidentemente esa persona viene muy mal, no es lo que pasa. Claro. No es yo que estaba ahí molestando su paso, porque él podría haberme evitado nada, con mover el auto 20 centímetros. Claro. Bueno, pero es evidente que le pasa algo. La mujer venía al lado llorando, evidentemente. No estaba bien. Claro. Por lo tanto, la forma de ver el mundo depende de una cantidad de cosas que son, en parte heredadas, en parte primitivamente heredadas, en parte aprendidas a través de la infancia y en parte también en relación con las circunstancias actuales. Bueno, pero eso hace que uno tenga un lente que haga que uno mire las cosas de una determinada manera. ¿Cómo se hace? Primero, cuando uno está como muy loco, hay que parar, detenerse, no obrar ahora. Se dice reobservar, reenmarcar la situación, es decir, poner la situación en un espacio más ancho, darle otro marco, ver el evento en función de la semana, mi mes, mi vida, mi familia, etc. Darle otro marco a la situación y después de reobservar, respirar, decimos nosotros, que sería una forma de meditar, y luego recién actuar. Bueno, todo eso hay que hacer. Ese stop, digamos, qué sé yo, es una de las formas. Después hay muchas formas. Lo cierto es que hay que saber que cuando uno está mal, además que se afecta a todo, se afectan las relaciones interpersonales más cercanas, se afecta la familia, los chicos, y uno está mal, vaya a saber por qué, pero hay que poder parar, hay que poder ponerlo en términos más normales a las cosas. Bueno. ¿Qué significa eso que dice usted de mirar como desde arriba? ¿Sería? ¿Puede ser? ¿Reenmarcar? La situación. ¿Qué significa? A ver. ¿Qué hacemos con lo que vemos también? Porque por ahí miramos de arriba y... A ver, una sería preguntarse, esto que me está pasando, porque pasa primero a nivel de pensamientos, luego de sentimientos, porque me pongo muy mal, y luego se le lleva al cuerpo, y el cuerpo siente una cantidad de manifestaciones corporales de las más variadas, dependiendo de la tipología de cada uno. A mí me da una terrible acidez, a otro le da una terrible jaqueca, a otro rigidez muscular, otras cuestiones cardiovasculares, etc. Bueno, yo soy cardiólogo y vengo de ese ramo, donde yo me metí en esto a través de ver que las explicaciones habituales de los factores de riesgo tradicionales para el mundo de la cardiología no son suficientes y que hay un componente de estresores o mejor dicho, o de cosas que pasan en la vida que tienen que ver con los eventos biológicos. Casi siempre, la mayor parte de las veces, un evento vital, biológico, tiene que ver con algo que pasó o está pasando o que es percibido como que está pasando, etc. Ahora, me preguntabas, ¿cómo hacer? Esa era la pregunta, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? Usted tiene un método, una técnica, meditación. Sí, la meditación es una forma, además que cualquiera lo puede hacer, que mientras uno respire, en verdad lo podría estar haciendo, incluso ser conscientes hasta de mi posición en este momento, el color de tus ojos, verme de afuera, en fin. Atención plena es básicamente estar muy atento a lo que pasa en el momento presente, cosa de la que yo no soy ningún ejemplo, así que yo hablo como un aprendiz permanente, ¿no? Pero que bueno, me ha ayudado a ubicarme mejor, a relacionarme mejor con la gente, a desempeñar mejor mis roles en las funciones sanatoriales y grupales, etc. Sí, rever la situación es darle un marco más humanista, digamos, a todas las cosas que nos están pasando. Eso es
comprenderlo mejor en un marco más amplio, como agrandar el cuadro y mirar también un poco las estrellas, aparte de lo que está pasando, entonces uno ve como que con más sabiduría, cuando uno mira el cielo, ve las estrellas y luego mirás otra vez, estás en el patio y mirás adentro de tu casa y observas lo que está ocurriendo, qué sé yo, toma un sentido más universal, no sé de ponerle maravilloso, pero más universal y más... No es que uno deje de ver lo que está pasando en sí mismo, sino... Pero a lo mejor lo reduce en importancia. Claro. Por otra parte, también reducirse en importancia a uno mismo. Claro. Porque otra de las cosas que pasa es con las hipertrofias del ego. Eso genera mucho malestar. Si uno se ve también más en un marco general, observando la pequeñez y a su vez la grandeza de lo que somos cada uno como seres humanos, podemos quitarnos la importancia que uno cree que tiene y que te genera tantos inconvenientes a la hora de relacionarte con otros. ¿Tiene que ver este estilo de vida que tenemos así como tan loco ahora, que en las grandes ciudades, o estar siempre apurado, tiene que ver con esto o no? Yo supongo que tiene alguna influencia, pero en definitiva es el mundo interior de cada uno. Hay gente en grandes ciudades que debe vivir como perfectamente y otros perfectamente mal. Tener uno un piso 20 en París y lo único que quiere hacer es tirarse por la ventana. Por ahí. Claro. Está bien. Bueno, muchas gracias, muy amable. Gracias por sus conceptos y gracias por haber venido. Nos vamos a la pausa aquí en Había una vez una mujer. Quiero recordarles nuestras vías de comunicación, nuestro Face, Había una vez una mujer, nuestra fanpage, también Había una vez una mujer. Y nuestro mail, habiaunavezunamujer@gmail.com. Allí en el Face ustedes encuentran todos los programas anteriores, siempre se los recuerdo. Vamos a la pausa, ya venimos. Bueno, continuamos en Había una vez una mujer, estamos hablando del tema del estrés, hablamos del estrés en los adultos y ahora queremos abordar el tema del estrés en los niños. Y por eso está con nosotros María Cristina Lisi, que es pediatra y especialista en adolescentes, que no es la primera vez que nos visita, que es una amiga de la casa. Así que gracias a vos, María Cristina, por estar aquí. Gracias. Bueno, ¿existe el estrés en los niños? ¿Cómo se manifiesta? Sí, el estrés en los niños existe desde pequeñitos, desde lactante. Es una reacción del organismo, de los chicos, un conjunto de síntomas que presentan frente a algún estímulo nocivo o perjudicial. En sí la definición no es fácil porque está mucho en lo subjetivo. Lo que para algún niño puede ser perjudicial y estresante, para otro niño quizás no lo es. Claro. Entonces depende de cada chico y depende también muchísimo de la edad del niño en cómo se van a manifestar esos síntomas. Bueno, pero por ejemplo vos decís depende de cada chico y depende de cómo se le enseña a pararse frente a las cosas, o estamos hablando de lo heredado, ¿de qué estamos hablando, digamos? Bueno, depende de dos cosas. Lo que vos decís es exacto. El fenómeno fundamental del estrés es el sentimiento de amenaza que sienten niños frente a determinadas situaciones. Esas situaciones pueden ser vividas en carne propia, como quien dice, o sea, vividas por él mismo, en su casa, en la escuela, cuando son más grandes, en los lugares de esparcimiento, o aprendidas. Aprendidas o que alguien se lo haya dado o se lo haya dicho o se lo haya referido. Cuidado cuando salís que te pueden robar, cuidado que te pueden pegar a la salida de la escuela. Eso es una amenaza aprendida, referida. Y el chico que, por ejemplo, sufre violencia en su casa o discusiones o gritos o abusos cuando son chiquitos, eso es vivido en carne propia. Claro. O sea, son las dos opciones que hay. Y a veces también los medios de comunicación, no como ustedes que son informativos y formativos de opinión,
A veces los medios se transforman también en referentes y en transmisores de situaciones amenazantes para el niño. Claro. Ahora, puede pasar que los adultos también le transmitamos ese estrés a los chicos porque nosotros estamos estresados y en casa entonces vamos y volcamos esa situación, sí, porque los obligamos a hacer 1000 tareas por día, los mandamos a inglés, a arte. El 100% es la transmisión del adulto, del referente adulto, claro, llámese mamá, papá, ¿qué es lo que tía, abuela? Tranquilidad, seguridad. Exacto, que a veces no tenemos el rol del adulto, que es la roca, lo sólido, y entonces transmitimos todas nuestras preocupaciones, nuestros problemas, y se habla, y el chico desde lactante, que esto es importante para la ciencia, saber que el lactante, el chiquito de 1 año, menor de 1 año, capta y se hacen improntas, es decir, impresiones en su cerebro, en sus emociones, de lo que está pasando alrededor. Claro. Es decir, no es el contacto físico con el elemento amenazante que le produce estrés. No es que tenga que agarrar un cuchillo o una tijera. Situaciones, claro. No, es vivir o ver o presenciar o escuchar situaciones que para él son situaciones amenazantes. Claro. Ahora, yo te decía, esta cuestión de vivir así como loco que tenemos los adultos hoy, que por ahí le transmitimos a los chicos, esto de llevarlos, como te decía, a inglés, a gimnasia, patín, ¿eso está bueno, no está bueno? ¿Les incentiva a que terminen estresados? Ese es un tema importante, es un capítulo aparte, el tiempo libre, que está dentro del estrés, porque fíjate vos que el estrés se produce generalmente en el ambiente de la casa, en el ambiente escolar y en el ambiente donde el chico se divierte, ¿sí? Pero a veces también es importante tener en cuenta el tiempo libre. Claro. ¿Qué es el tiempo libre? El tiempo libre es el tiempo extraescolar. El chico tiene que divertirse, tener alegría, disfrutar de su tiempo libre. Claro. Si nosotros los ponemos que vayan a inglés, que vayan a música, que vayan a... El chico está, depende de las edades, obviamente, está estresado porque debe cumplir con determinado horario, determinadas cosas. Entonces, es muy importante la diversión en el tiempo libre. El tiempo libre es lo que uno tiene cuando no tiene que trabajar, no tiene que estudiar, no tiene que hacer nada. Y no tiene que ser confundido con que, ay, no tengo nada que hacer, me aburro. No. Los adultos debemos entender que diversión viene de divertirse, viene de diferente, de hacer algo distinto. Claro. Entonces, ¿qué hacemos los papás? Tenemos que escuchar el deseo de nuestros hijos. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer de acuerdo a la edad? ¿Cuál es su plan de vuelo, como le digo yo? ¿Cuál es tu plan de vuelo? Claro. Entonces, cuando son chiquitos, la calecita, los jueguitos, ir a un parque, o jugar con los padres en la casa, o jugar a la pelota con el papá el varón. Escucharlos cuando son más grandes, bueno, tienen otros gustos, ¿no es cierto? Claro. Pero siempre tener presente el plan de vuelo de los chicos, no el de los adultos. Y otra cosa que tenemos también un poco en contra es que en ese tiempo libre, en vez de ocuparlo justamente para divertirse, para que se sientan felices, para que estén alegres, los ponemos frente al televisor, a la computadora, a la Play, y todas esas o cuestiones. Películas. Claro. Y, por ejemplo, uno de los síntomas, fíjate vos, uno de los síntomas del estrés, ¿cómo se manifiesta en un chico el estrés? Claro, El fundamental síntoma es la alteración del sueño. No duerme bien. El chico tiene pesadillas, tarda en dormirse, no se puede dormir. Pero ahí tiene mucho que ver qué hicimos antes de que el chico se duerma. Porque si el chico está frente al televisor mirando un noticiero, que es estresante hoy día, ¿no? Es estresante. O mirando una película, es decir, eso va a hacer que el chico no concilie el sueño, sobre todo en los más chiquitos, que a veces los padres se creen que están aislados y no, los chicos captan todo su entorno. Entonces, la conciliación del sueño es una cosa importantísima. El chico tiene que dormir con un ambiente calmo, bajar los decibeles antes de acostarlo, si se puede contar un cuento, si se puede escuchar música. Ya más grandes empiezan a leer. Claro, ahora, María Cristina, apagar el televisor. ¿Cómo hay que pararse frente a una situación de estrés frente al niño? O sea, un niño estresado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como adultos? Primero, detectar. Detectar los síntomas. Y los síntomas son, como dije, el trastorno del sueño. Otro síntoma de estrés es la alteración del crecimiento, porque altera todo el eje hormonal del chico. Otro síntoma es la irritabilidad. El chico que no duerme bien, que tiene pesadillas,
está irritable, contesta mal, está llora, claro. No sabemos por qué. Exacto, Sí. desde lactante, estamos hablando perdón, Sí. estamos hablando en todas las edades, Claro. no solamente en el chico grande que ya puede manifestarlo. Sí. Entonces, incluso hasta se ha visto, se ha estudiado, gente que sabe que el sistema inmunológico de un chico Ajá. también se altera. Eso depende mucho, como dije recién, de cada estímulo y de cada chico. Por ejemplo, los chicos que se mudan mucho de colegios, que tienen por trabajos, por ejemplo, Sí, de los papás. que los trasladan los papás, que cambian de grupos, que cambian de escuela, esos chicos sufren mucho estrés. Claro. Ni que hablar de una pérdida de un ser querido, del divorcio de los padres. Eso también ¿Cómo produce acompañamos, estrés. te decía yo, los adultos? ¿Cómo Bueno, acompañamos? detectar los síntomas primero. Saber escucharlo, Sí. segundo. Y tercero, fundamentalmente, como decía la Organización Mundial de la Salud, ver el entorno del chico, el ámbito de vida del chico. Microclima. Nosotros somos los que estamos capacitados para cambiar o no el microclima del chico, el ámbito donde se desarrolla el chico. Sí, yo pienso ¿Sí? que el chico cuando, me están haciendo señas que tenemos que terminar la entrevista, pero vamos a decir, quiero decir esto, el chico cuando llega a su casa necesita seguridad. Seguridad y solidez. Y eso, solidez. y el apoyo del adulto como adulto. Claro. El referente Allí está la debe calma, ser, digamos, ¿no? Exacto. El padre o la madre o Sí, el adulto ahí, es donde contención. debe darle Acá esa está todo contención. bien en casa. Mira, la Está bien. semana pasada, y te digo en 2 palabritas, Sí. tuve la suerte de asistir en Rosario a un curso que dieron médicas y médicos, psiquiatras y pediatras cubanos. Sí. Se llama el curso Capacitación de Integración Bioemocional. Fue Sí. una capacitación intensa de una Sí, semana. integral, sí. Excelente, excelente el nivel. Pero a esto voy. Tuvimos, mis colegas también, que desaprender para aprender cómo influye en lo biológico lo emocional. Seguro, sin El duda. estrés da síntomas, ¿no es cierto? Es una emoción, el estrés, es un sentimiento, Sí. el estrés. Pero da biológicamente síntomas. Sí. Entonces, bueno, es muy interesante. Bueno, lo vamos a charlar, te Entonces, comprometemos en para que otra- vengas en otro otra día oportunidad. y lo charlamos, ¿eh? Gracias. Gracias a vos, Cris, por estar siempre, ¿eh? Gracias por Gracias. haber venido. Vamos a una pausa rápidamente, enseguida volvemos. Y estamos en el final de Había una vez una mujer y como siempre está con nosotros Cristina Valari para recomendarnos algo para leer, ¿eh? ¿Cómo estás, Cris? Pero muy bien, porque además hoy me voy a dar un gustito. A ver. Pero me parece, sí, hoy traje un libro, mire, de verdad que con satisfacción, todo descalabrado como suelen venir mis libros más amados. Sí. Esto es el poema del mío Cid, Ujú. en una edición bilingüe en espejo. ¿Qué quiero decir cuando digo bilingüe? Quiero decir en una versión en español antiguo, revisada lógicamente, y una visión en español actual, Sí. como para una mejor comprensión. Ujú. ¿Por qué lo elegí? Lo elegí porque es interesante saber que todos venimos de alguien, Ujú. que todos alguna vez fuimos último modelo, y en este caso el poema del mío Cid, allá en la Edad Media, alrededor del año 1150, fue este último modelo. ¿Por qué? Porque contaba las aventuras y las hazañas de el héroe castellano por excelencia, que fue Rodrigo Díaz de Vivar, que tuvo existencia histórica, a pesar de que este poema tiene algunas deformaciones, como ocurre con todas aquellas obras que fueron primero de tradición oral. De hecho, el autor original, como decía alguno, firmado anónimo, ¿no es cierto? Sí. Anónimo, ¿por qué? Porque se habla de el juglar. Ujú. El juglar, para los televidentes más jóvenes que por ahí no saben, era un poeta ambulante, era una especie de notero, Ujú. Era el que iba recorriendo las plazas y las ferias de las aldeas medievales y se inspiraba en los hechos de actualidad y mucho más en los hechos de los héroes nacionales. Ujú. Iba cantando y enriqueciendo de su propio saber, de su propio arte y de lo que el saber popular le daba también. Ujú. La historia de Rodrigo es muy breve, era un caballero castellano, el modelo del caballero castellano y del hombre medieval, fiel a 3 valores fundamentales: fiel a su Dios,
a su rey y a su dama. En el caso de Rodrigo Díaz de Vivar, su dios era el dios de los creyentes católicos, su rey, un rey un poco conflictivo, el rey Alfonso VI, y su dama, doña Jimena, su esposa bien amada. Sí. Cuenta las luchas que llevó a cabo Rodrigo Díaz de Vivar para expulsar a los moros de España y recuperar tierras para el rey. Sin embargo, ese título de Mío Cid le fue dado por los propios árabes que lo valoraban y veían las virtudes y la fidelidad. La anécdota es muy breve. Rodrigo, por cuestiones de celos, de envidia de otros señores feudales, cae en desgracia con el rey lo destierra y esto, el poema del Mío Cid cuenta sus luchas para liberar España del poder de los moros, para poder volver a recuperar sus tierras, porque había sido desterrado no solamente geográficamente, sino de sus posesiones también, y recuperar a su esposa y a sus hijas. Tiene una riqueza muy grande en lo literario. Tenemos un poquito de tiempo como para Ahí un me ejemplo. Están diciendo que nos queda poquitito, pero contame. No importa. No, pero propongo esto. Sí. En otro programa, para que los televidentes por ahora vayan a buscar de su vieja biblioteca, de sus libros de cuarto año y recordarlo. Y en otro vemos el valor literario, que es muy interesante. Bueno, cómo no, Cris. Muchas gracias, como siempre. A vos, Gaby. Bueno, estamos en el final. Hoy hemos hablado de estrés. Aquí en Había una vez una mujer. Esperemos que les haya servido. Un poco tiene que ver con la idea de parar y ver las cosas de otra manera, ver lo que nos pasa de otra forma. Gracias por haber estado aquí con nosotros, como siempre. Claro, bueno, ya esa es otra cosa, pero... Todos los eventos, aún los peores, sí, tienen múltiples formas de ser mirados. Incluso los más terribles, incluso las grandes pérdidas, ¿no es cierto? Donde se pasa, donde una cosa es decir, qué terrible, yo de esto no salgo, o muero, o lo que sea, y la otra es darle, qué sé yo, una mirada más filosófica a la pérdida vital de un ser querido inclusive, donde uno va a pasar por etapas de duelo, pero finalmente va a retomar, como habitualmente pasa con casi todo el mundo, ¿no es cierto? Claro, seguro. Diferente es que uno tenga una perspectiva personal muy limitada de la vida, como les ocurre a los viejitos, donde muere uno y enseguida muere el otro, pero es porque la perspectiva hacia adelante del deudo, digamos, es muy... digamos que hay muchas formas de definirlo científicamente y todo eso, pero básicamente es una percepción desadaptada de lo que nos rodea y que nos altera y que nos quita el bienestar y nos hace infelices, digamos. Claro. Fue muy estudiado en modelos biológicos hace muchos años, hace como 50 años que se habla de estrés, o más. Pero siempre se consideró que el estrés es como que viene de afuera, y en realidad no es así, sino que el estrés es más bien una respuesta general del organismo a algo que a uno lo agrede. Eso que a uno lo agrede puede ser algo del mundo exterior, digamos una cuestión de efecto físico, pero la mayor parte de las veces, y donde enfocamos básicamente pequeña. Por otra parte, si uno está muy mal, si uno está deprimido, digamos, la vivencia de las circunstancias negativas, que en realidad son situaciones de pérdida en general, no de pérdida vital, de pérdida de tiempo, de pérdida de dinero, de pérdida de afecto del otro, de pérdida de una posición social, de pérdida de un lugar en el trabajo, etc. Cada vez que uno percibe que eso está ocurriendo, hay quienes recobran enseguida, a pesar de la pérdida, y otros que los lleva a enfermar, qué sé yo. Pero siempre son como modelos de personalidad dentro de lo que hay una cuestión heredada
y una cuestión aprendida. Y todo eso está dentro de lo que se le llaman filtros cognitivos, que es el lente con el que uno mira las cosas. Claro. Eso es inevitable. La respuesta del organismo es en función, obviamente, es en la percepción de los eventos, de las cuestiones psicológicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede ser cómo vemos el mundo. Digamos que sí. Puede ser algo así. Es como vemos, básicamente es como vemos el mundo. Sí. Y hay personas que tienen una gran adaptabilidad a tener una mirada sana de las situaciones o ubicarse en lugares donde no se tiene una posición sufriente, sino que es adaptable, maleable, digamos. Ajá. Para relacionarse mejor con las cosas que habitualmente pasan en la vida de casi todo el mundo, ¿no? Claro, porque algunos dicen, bueno, ver el lado positivo o no tanto de las cosas, ¿no es cierto? Si me pasa tal o cual cosa, pensar que, bueno, que a lo mejor por algo pasa, que tengo que ver el lado positivo. Puede ser por ahí, digo, salvo que estemos hablando de algún acontecimiento, bueno, ya más complicado, como puede ser, bueno, el fallecimiento de un familiar. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Había una vez una mujer. Hoy vamos a hablar del tema del estrés, cómo hacer para que no nos sea perjudicial a nuestra salud. Para eso ya vamos a invitar, porque está con nosotros el doctor Guillermo Heredia, que es médico cardiólogo. Le damos la bienvenida, pase por favor. Bienvenido al living de Había una vez una mujer. Gracias por estar aquí. Tome asiento, por favor. ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien. No le vamos a preguntar si está estresado, porque... Súper estresado. Súper estresado. Bueno, ¿qué es el estrés? A ver, cuénteme.